si lo ven bien al Power, ¿sí? Alguien está intentando unirse. Álvarez, sí. Bien. Pantalla completa. Mami. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema 6. Este es los temas que están en el programa teórico, sobre inmunidad innata la adquirida, la diferencia entre innata y adquirida, la diferencia, muchas cosas ya hemos ido hablando a lo largo de todas estas clases sobre respuesta inmune innata. Hemos visto cuáles son las células que participan en la innata y en la adquirida. Hemos visto cuáles son los receptores de los fagocitos. Hemos visto los receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer a los PAM. Recuerdan los patrones moleculares a los patógenos. Hemos visto receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas. Hemos visto en la clase de complemento los receptores de complemento, o sea que tienen que buscar de todas las clases lo que esté referido a la parte de la inmunidad innata. Tienen que saber también, y ya se lo ha dado, cómo se reconocen los patógenos, cómo reconoce la inmunidad innata a los patógenos y cómo reconoce la inmunidad específica a los patógenos. Si bien es cierto, después vamos a dar todos los detalles de ese reconocimiento en la respuesta específica, pero yo ya he dado las pautas de ese reconocimiento del patógeno por parte de la respuesta inmune innata y por parte de la respuesta inmune adaptativa. También hemos visto las citoquinas de la respuesta inmune innata. Acá también vamos a ver algo más. Hemos visto en las clases de marcadores y de receptores, hemos hablado de las citoquinas y de los receptores, a pesar de que ahora también las vamos a mencionar, ¿sí? Hemos visto dentro de las células la importancia que tiene el mastocito en la respuesta inmune innata, y que lo vamos a ver ahora también. Y vamos a ver la importancia de las células que activan esta respuesta inmune innata. Bueno, entonces, ya saben, repasen en las clases anteriores todo lo referido a respuesta inmune innata. Bien. Ya hemos visto también que cuando un microorganismo invade a un animal, son distintas las estrategias que se van a poner en marcha para defenderse de este microorganismo invasor. Ya esta diapositiva ya la hemos visto, pero lo mismo la pongo acá. A ver un momentito que voy a correr esto. Bien. Entonces, recuerdan que teníamos la primera barrera con la que se encuentra un patógeno que quiere ingresar a un huésped, son las barreras físicas, entre ellos la piel, lo de autolimpieza y la microbiota habitual. Paso a la siguiente y lo ven. Decimos que la piel intacta es la barrera más efectiva contra la invasión de un patógeno. Y esta piel intacta se va a defender mediante la descamación, la desecación, tiene ácidos grasos del sebo en la piel, y también tiene la presencia de una microbiota bacteriana residente. Esta microbiota residente que va a competir con los patógenos.
Las infecciones que se producen en la piel ocurren en los lugares donde están las axilas o las ingles, por ejemplo, donde el pH y la humedad son elevados. Por ejemplo, los animales que son forzados a pasar mucho tiempo en el agua, mucho tiempo en el barro, van a tener mayor predisposición o mayor frecuencia de infecciones en la pata. ¿Por qué? Porque la piel se va a macerar, se va a desintegrar la estructura de la piel, y también porque se va a modificar la microbiota residente de la piel. Con respecto al tracto respiratorio y al tracto gastrointestinal, también habíamos visto que hay barreras que están en los mecanismos de autolimpieza del animal. Hemos hablado de la tos, del estornudo, del flujo de moco que hay también, que impide, las bacterias se adhieren al moco y después o lo expulsan o lo degluten, ¿sí? Con respecto al tracto gastrointestinal, teníamos la saliva, el vómito, las diarreas. También con respecto al sistema urinario, el flujo de orina y el pH bajo de la orina. Todo esto es parte de la barrera física, el primer contacto que van a tener los patógenos si quieren ingresar a un huésped. Hablamos de la microbiota habitual o normal o residente, que está tanto en la piel como en el intestino, ¿sí? Entonces, acá está, para que después lo vean, acá les dejo la figurita, el número de figura del pizar. Las bacterias comensales, estas son las bacterias comensales, puede ser la piel o puede ser el intestino, ejercen un control contra los patógenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacen mediante competencia, ¿sí? Compiten con los patógenos para que no puedan adherirse a las mucosas, tanto del intestinal como a la piel, ¿sí? En ausencia de esta microbiota normal, habitual, los microorganismos no van a encontrar ninguna competición y van a poder colonizar las superficies que invaden, ¿sí? Bien, en la boca también tengan en cuenta que la saliva cumple una importante función de lavado, además de las enzimas que posee. En el intestino están las células de Paneth. Las células de Paneth, que son, Paneth es P-A-N-E-T-H, Paneth, ¿sí? Me olvidé de escribirla, que secretan muchos mucos y muchas enzimas. Entonces, vuelvo a la anterior. Entonces, si los patógenos logran vencer estas barreras físicas, se va a desencadenar la respuesta inmune innata, ¿sí? Los mecanismos de esta respuesta están antes del ingreso de los microorganismos. Y cuando el microorganismo ingresa, se activa rápidamente. De esto ya lo hemos hablado en las primeras clases, donde la respuesta inmune innata está siempre lista para actuar. En cambio, la respuesta inmune específica necesita un tiempo para formar o los anticuerpos o las células sensibilizadas. Por lo tanto, la respuesta innata es la respuesta inicial con la que se enfrenta el patógeno y que va a tratar de evitar la infección del huésped y va a tratar de eliminarlo, ¿sí? Ahora, si estos patógenos resisten los mecanismos, que ya vamos a ver cuáles son, para eliminar la respuesta inmune innata, se va a desencadenar la respuesta inmune adaptativa. O sea que la respuesta inmune innata es la primera que advierte o pone ya en alarma a todo el organismo de que hay alguien, un intruso, un patógeno
respuesta inmune innata. Los componentes hemos hablado, ¿sí? De las barreras epiteliales, ¿sí? La interfase entre el medio ambiente y los mamíferos está la piel, ¿sí? Con sus capas de células, y la superficie mucosa que hemos hablado, respiratoria, digestiva y genitourinaria, ¿sí? Que hemos hablado recién. A su vez, ¿sí? Esta barrera, que es física, además produce péptidos que tienen actividad antimicrobiana, ¿sí? Que son las defensivas. Y además, en la piel, ¿sí? Hay unos linfocitos T que se llaman linfocitos T intraepiteliales, que están en la epidermis de la piel y en el tejido mucoso. Son los linfocitos, acá les encuentro linfocitos T gamma delta, que lo vamos a nombrar cuando veamos respuesta inmune celular, pero solo para que ustedes por cualquier cosa sepan que estos linfocitos están en la epidermis y cumplen una función muy importante. Con respecto a las células, a los componentes celulares, que además de otras células que participan en la respuesta inflamatoria, estas son las células fagocíticas por excelencia, ¿sí? Los neutrófilos y los macrófagos. En las primeras clases también hemos dado las otras células que participan, lo revisan de ahí, pero estas son las células fagocíticas, son las células que van a cumplir o van a llevar a cabo la fagocitosis, mediante la cual van a tratar de eliminar al patógeno. Estas células fagocíticas, que tienen una función importante de identificar, de ingerir y de destruir a los patógenos. Los dos cumplen funciones de fagocitosis. Los primeros que van a ejercer esta fagocitosis inicial son los neutrófilos. Son los que intervienen en la primera fase de esta respuesta inflamatoria, porque esto es lo que lleva a la respuesta inmune innata, lleva a una respuesta inflamatoria. Un momentito. Lleva a una respuesta inmunoinflamatoria para llegar después a la fagocitosis. Entonces, tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos que circulan, ya vamos a ver, están circulando en la sangre, y van a migrar. Son células que tienen capacidad de migrar desde la sangre hacia las zonas de infección atraídos por factores quimiotácticos. En sus gránulos, ya hemos visto también y después lo revisan, hay muchas enzimas, ¿sí? Tienen la mieloperoxidasa, la lisosima, las colagenasas, las elastasas, la colagenasa, que son muy útiles, ya vamos a explicar cuándo, contienen enzimas con sustancias microvisibles, ¿sí? Y los macrófagos, recuerden que los macrófagos se originan en la médula ósea, se originan los monocitos, y estos monocitos van a pasar a los tejidos, y en los tejidos van a tomar distintos nombres, ya lo hemos visto a eso, y que están ubicados los macrófagos en zonas estratégicas, o sea, en zonas por donde los microorganismos pueden penetrar en el huésped. Ya hemos visto que los macrófagos están en el tejido conjuntivo, están en el vaso, están en el hígado, y en cada uno de estos tejidos tiene su nombre característico. Vamos a ver que los macrófagos, a diferencia de los neutrófilos, son capaces de sintetizar citocinas que van a participar en la respuesta inmune, tanto en la innata como en la adaptativa. También cumple funciones de fagocitosis como los neutrófilos, y participan también en la segunda fase, que es la reparación de los tejidos dañados, que lo vamos a ver en la última diapositiva de hoy. Los macrófagos, a
diferencia de los neutrófilos, persisten en los lugares que se está produciendo la inflamación, porque ya vamos a ver que los neutrófilos tienen capacidad de fagocitar una sola vez y después mueren. Esos neutrófilos que mueren son los que van a formar la pus. Forman pus. El pus son neutrófilos que han fagocitado una vez y que han muerto, ya vamos a ver por una enzima que es peróxido de hidrógeno que ellos mismos sintetizan, ya lo vamos a ver al final a eso. Y los macrófagos también cumplen tareas muy importantes como células presentadoras de antígenos que va a desencadenar la respuesta inmune adaptativa. Y tenemos acá los linfocitos NK. Los linfocitos NK que van a cumplir una función citotóxica directa en células infectadas y también en la activación de los macrófagos. Paso a la siguiente diapositiva. Acá tenemos la función de los linfocitos NK. La primera función de los linfocitos NK es matar células que estén infectadas con virus, ¿sí? O células dañadas. Este es el linfocito NK, esta es la célula infectada con virus, y va a producir acá un mecanismo, que ya lo vamos a ver en respuesta inmune celular, que va a matar a las células infectadas por virus. Y la otra función que tienen los linfocitos NK es de activar a los macrófagos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que destruyan microbios o patógenos que no son destruidos por la fagocitosis común, digamos. ¿Sí? Acá tenemos el macrófago. Tenemos que esta bacteria ha escapado del fagolisosoma, que es una parte del mecanismo de la fagocitosis, y está en el citoplasma. Entonces, para que el macrófago pueda matar a esta bacteria, se desencadena este mecanismo donde los macrófagos van a sintetizar interleuquina 12 que van a activar a los linfocitos NK. Los linfocitos NK van a sintetizar interferón gamma, y el interferón gamma va a activar al macrófago produciendo los peroxinitritos, que son muy reactivos y que son capaces de matar a estas bacterias que han escapado al mecanismo de la fagocitosis. Esto de la activación de los peroxinitritos ya lo vamos a ver al final. ¿Cómo matan las células, los linfocitos NK a las células infectadas? Lo hacen a través de un mecanismo que se llama citotoxicidad. Es un mecanismo donde se liberan perforinas. La perforina es semejante al componente C9 del complemento, ¿se acuerdan? Que se polimerizaban en la superficie del patógeno y formaban un poro. La perforina tiene la misma acción, ¿sí? Tanto las células NK como los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos actúan de la misma forma. Estos dos mecanismos los vamos a ver en la respuesta inmune celular. Una vez que la perforina ha hecho el poro en la superficie del patógeno, actúan las granzimas, que son gránulos que tienen los linfocitos, y esas granzimas pasan a la célula infectada y producen la muerte de la célula infectada. Ahora, ¿cómo hacen los linfocitos NK para unirse o reconocer una célula que está infectada por virus? Bueno, acá les había puesto, las enzimas se llaman las granzimas y las perforinas. Estas son las perforinas que son semejantes al C9 del complemento. Y estas son enzimas que son microbicidas y que van a actuar y van a matar la célula. Si matan la célula, matan al virus, porque el virus necesita de la célula, porque son
recuerden, parásitos obligados, no porque sean parásitos, sino porque necesitan de la maquinaria biosintética de las células para poder sintetizar sus propias estructuras y su genoma. Bien, los receptores de los linfocitos NK tienen receptores, que son, acá tenemos los linfocitos NK y esta es la célula normal y la célula infectada. Este es el linfocito NK. El linfocito NK tiene receptores activadores que son proteincinasas y receptores inhibidores que son fosfatasas, ¿sí? Los receptores activadores son receptores que reconocen ligandos que están en las células, tanto normales como en las células infectadas por el virus. Y los receptores inhibidores son receptores que reconocen en la célula sana el CMH de clase 1 que está presentando péptidos propios, ¿sí? Este es el CMH de clase 1 que tiene antígenos propios que son reconocidos por el receptor inhibidor. Ahora, cuando ¿escuchan, chicos? ¿Desde dónde no escuchan? Ahora escuchan, bien. ¿Y desde qué diapositiva o desde qué parte no escuchan? ¿Han entendido lo del linfocito NK? Desde los receptores, bien. Bien, entonces explico de nuevo. Bien, listo, está hablando de los receptores inhibidores. Bueno, explico de nuevo esa diapositiva. Ahora vuelvo a compartir un momentito, por favor. Compartir, a ver un momentito. Ahí está. A ver un momentito. Bien, entonces, les decía que los receptores activadores y los receptores inhibidores que están en los linfocitos NK están en equilibrio, ¿sí? Están en equilibrio. Los receptores activadores son proteincinasas, ¿sí? Que se van a unir a ligandos que están tanto en la célula sana como en la célula que está infectada por virus. Esta es la célula infectada por virus y esta es una célula normal. Los receptores inhibidores, ¿qué reconocen? Reconocen en la célula sana el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 que está presentando péptidos propios. Las células sanas de todos los organismos expresan CMH de clase 1, que ya lo hemos visto, ustedes repasen la clase de CMH y van a ver que todas las células expresan, con algunas excepciones por supuesto, expresan CMH de clase 1, ¿sí? Entonces, cuando el receptor inhibidor reconoce el CMH, reconoce el péptido antigénico propio presentado en el contexto del CMH de clase 1, el receptor inhibidor se va a activar y va a actuar sobre el receptor inhibidor y lo inhibe. Retira los fosfatos y se inhibe el receptor activador. Por lo tanto, el linfocito NK no induce su mecanismo citotóxico y no hay muerte celular. Pero si la célula
reconoce el ligando y envía señales de activación para que este linfocito NK se active y produzca toda su cascada de activación, secretando las perforinas y luego secretando las granzimas que van a producir la lisis de la célula infectada. ¿Sí? Estos son los receptores que utilizan las células NK para poner en marcha su mecanismo citotóxico. Muy distinto, vamos a ver, de los receptores que utilizan las otras células, sobre todo las células de la respuesta inmune innata. Bien. Entonces, esta capacidad de los linfocitos NK de activarse por células del huésped que carecen del CMH en clase 1 se denomina reconocimiento de lo propio ausente. ¿Sí? Porque el CMH de clase 1, que es propio, está ausente. Como está ausente, el linfocito NK es capaz de activarse y de ejercer su mecanismo citotóxico. Entonces, pasamos a la próxima diapositiva. Cuando recuerden que para el reconocimiento del patógeno, la respuesta inmune innata utilizaba receptores, los TCR del linfocito T y los BCR de los linfocitos B, que eran específicos para un determinado determinante antigénico o epitope. Recuerden, ya hemos hablado de eso también cuando hemos hablado de las regiones determinantes de complementariedad que está en la parte variable de las inmunoglobulinas, que son las que hacen contacto con los determinantes antigénicos. Y la respuesta inmunitaria que va a reconocer a los patógenos con un número limitado de receptores. Recuerden que eran los receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer los PAM, que eran estructuras. Acá está, las células de la inmunidad desarrollan una estrategia diferente para reconocer a los patógenos. Los PAM los PAM son las estructuras que están sobre los patógenos, ¿sí? Son estructuras químicas muy diversas, pero que tienen tres características clave. Se encuentran sobre los microorganismos, pero no sobre los mamíferos. Son esenciales para la supervivencia o patogenicidad del microorganismo, o sea que es imposible separar el PAM de estos microorganismos porque se matan, ¿sí? Se mueren. Necesitan eso para sobrevivir. Y son compartidas por clases o especies, son compartidas por bacterias, son compartidas por parásitos. Recuerden también que las células de la inmunidad innata también reconocen receptores para el FC, ¿se acuerdan? Que van a ozonizar los patógenos, receptores para el C3D. También hay receptores para citocina y quimioquímica. Bueno, entonces pasamos a esto. ¿Qué es la inflamación? ¿Sí? Podemos decir que la inflamación es un proceso que ocurre después de la injuria, se dice, o lesión o daño tisular, y el propósito de la inflamación es eliminar el patógeno y retirar los desechos que resultan de la respuesta inmune inflamatoria y comenzar la reparación tisular. ¿Sí? Está claro, o sea que la respuesta inmune innata frente a un daño tisular, porque ya hay una lesión en un tejido, va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a llevar a tratar de eliminar el patógeno mediante el mecanismo de la fagocitosis. Y una vez
que lo elimina, viene la parte de la reparación tisular. Podemos decir que la respuesta inmunoinflamatoria es un mecanismo importante de defensa, que va a permitir que tanto anticuerpos como los componentes del complemento y como las células fagocíticas que están en la sangre puedan penetrar a los tejidos y llegar a los sitios de la lesión como consecuencia, ya vamos a ver, de cambios que se producen en la permeabilidad del endotelio, o sea, en la permeabilidad, en el incremento de la permeabilidad vascular. Estos son los signos cardinales de la inflamación. La vasodilatación va a producir el color y el rubor. El dolor es debido al escape, ya vamos a ver bien, al escape de fluidos y células. El edema es debido al escape de los fluidos. Acá tenemos el aumento de la permeabilidad vascular, escapan los fluidos hacia los tejidos y también la migración de las células que están en la sangre y van a producir el edema. Y el dolor es debido a la presión ejercida sobre las terminaciones nerviosas por la acumulación de líquido en los tejidos y también por la liberación de mediadores químicos. Bueno, bien, esto son las células y los mediadores que participan en una respuesta de reacción inflamatoria aguda. Hay una reacción inflamatoria crónica, que es la formación del granuloma, que lo vamos a ver en respuesta inmune celular. Acá tenemos la sangre, tenemos los capilares, este es el endotelio, es una sola capa de células que está en contacto con los tejidos. Esto es lo que sucede en el tejido. Acá tenemos las bacterias, acá tenemos la lesión tisular, ¿sí? Bien. Entonces, cuando se produce la lesión tisular, se van a poner en marcha muchos mecanismos, ¿sí? Entre ellos tenemos la lesión tisular, va a poner en marcha el sistema de las cilinas, la cascada de la coagulación y la cascada o el sistema fibrinolítico, y también va a activar al complemento, ¿sí? Va a activar el complemento, este complemento que va a ser activado tanto por la vía alterna, por la vía clásica y también por la vía de las lectinas. Se van a formar estos anafilotoxinas C5A y C3A. Paso a la siguiente diapositiva para explicarles. Entonces, cuando se produce una lesión tisular, el plasma tiene 4 sistemas productores de cinina, de mediadores. 4 sistemas productores de mediadores que están solubles en el plasma. El sistema de las cininas, la cascada de la coagulación, el sistema fibrinolítico y el sistema del complemento. ¿Qué pasa en el sistema de las cininas? Cuando se produce la lesión tisular, se activa un factor de la coagulación del plasma, que es el factor Hagemann, pero es suficiente con que digan que se activa un factor de la coagulación del plasma que va a originar esta sustancia que se llama bradicinina, ¿sí? La bradicinina va a aumentar la permeabilidad capilar, va a producir una vasodilatación, va a inducir dolor, recuerden que recién he dicho también que eran por mediadores, y va a producir una contracción del músculo liso. La cascada de la coagulación
también desencadenada por la lesión tisular, por una lesión en los vasos sanguíneos. Al romperse los vasos sanguíneos, la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno soluble, que está tanto en el plasma como en el tejido tisular. Y va a producir fibrina, o sea, va a producir pequeños coágulos. Estos coágulos van a impedir que el patógeno pueda diseminarse, ¿sí? Y fibrinopéptidos. Entonces, la fibrina va a formar el coágulo que sirve como barrera a la difusión de la infección. Este sistema de la coagulación se activa rápido después de la lesión. ¿Para qué? Para prevenir la hemorragia, ¿sí? Y también para evitar el paso de los patógenos hacia la sangre. Y los fibrinopéptidos, ¿qué hacen? Actúan como mediadores de la inflamación, porque aumentan la permeabilidad capilar y son quimiotácticos de los neutrófilos. El sistema fibrinolítico se encarga de sacar o de remover los coágulos después, ¿sí?, del coágulo de fibrina del tejido lesionado. Se forma acá una enzima que se llama plasmina, que degrada los coágulos de fibrina en productos de degradación que a su vez son quimiotácticos de neutrófilos. Y la plasmina también activa el complemento. Y el otro sistema soluble que está en el plasma es el sistema del complemento, que se va a activar por las tres vías que ya hemos visto. Va a producir las anafilotoxinas, que van a actuar sobre los mastocitos residentes próximos al lugar de la lesión. Los activas, este mastocito se va a desgranular, va a liberar la histamina, ¿sí?, y la histamina que va a contraer el músculo liso y aumentar la permeabilidad. El C5A a su vez es quimiotáctica de los neutrófilos. Bueno, esto que ya lo revisan de la clase de complemento, C3A y C5A, cómo actúan, cuáles son los cambios que producen en la vasculatura local y en la extravasación tanto de proteínas, de inmunoglobulinas, factores de complemento, como de células, ¿sí? Todas las células que vienen y que se producen por la activación del complemento. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, vamos a ver ahora cómo se producen las prostaglandinas y leucotrienos que se producen de varias células. Entonces, vamos a ver este pedacito que yo les recuadro acá en la siguiente diapositiva. Acá solamente recuerden que estos son los mastocitos y estos son los mastocitos residentes próximos al lugar de la lesión, y estos son los macrófagos activados que han fagocitado, los macrófagos activados residentes próximos de la lesión. Pasamos a la siguiente y tenemos acá que la lesión tisular, esa que hemos visto recién, produce perturbaciones en la membrana plasmática que hacen que los fosfolípidos que están en la membrana plasmática de todas estas células, de macrófagos, monocitos, neutrófilos y mastocitos, se van a degradar hasta ácido araquidónico y PAF, factor activador de las plaquetas, por acción de esta enzima que se llama fosfolipasa A. Entonces, el ácido araquidónico formado por acción o por la vía, se dice, de la lipooxigenasa, va a formar leucotrienos, y por la vía de las ciclooxigenasas va a formar prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, que tienen diversos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? En los leucotrienos se va a formar
formar el leucotrieno B4, importante quimiotáctico de los neutrófilos. Y se va a formar también leucotrieno C4 y sus productos de degradación, que es el D4 y el E4. Todos estos juntos, el leucotrieno C4, D4 y E4, se llaman sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, que es la responsable de la broncoconstricción severa en los asmáticos y una broncoconstricción severa del músculo liso bronquial en general. Por la vía de las ciclooxigenasas se van a originar, entre otras, porque hay muchas, prostaglandinas D2 y prostaglandina E2, que aumentan la permeabilidad vascular y que también son quimiotácticas de los neutrófilos. ¿Bien? Se van a formar tromboxanos que van a contribuir con la agregación plaquetaria para formar el coágulo, los tromboxanos que son quimiotácticos de los eosinófilos y los tromboxanos que también van a activar a los neutrófilos. Y les he dicho que además del ácido araquidónico se forma PAF, se llama factor activador de las plaquetas. Como su nombre lo dice, produce agregación plaquetaria, o sea, activa las plaquetas, forma el coágulo. El PAF también es quimiotáctico de eosinófilos y produce la desgranulación de eosinófilos y de neutrófilos. Paso a la siguiente tabla. Bueno, esta es una tabla que está en el TISAT, después la buscan, y que están los mediadores que les he nombrado recién, o sea, de dónde se originan y cuál es la función que tienen cada uno de estos mediadores, que lo repasan y lo ven bien porque está todo puesto ahí. Bueno, pasamos ahora a ver esta partecita de dónde se originan estas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Entonces, cuando los neutrófilos detectan la presencia de las bacterias, paso a la siguiente diapositiva, acá tenemos el macrófago que detecta las bacterias, a través de su toll-like receptor o a través de cualquier otro receptor que tienen los macrófagos, son estimulados y van a sintetizar citoquinas y quimioquinas. Citoquinas y quimioquinas. Dentro del macrófago, cuando son macrófagos fagocita los macrófagos residentes que están cerca del lugar de la lesión, fagocitan al patógeno, hay factores de transcripción en el citoplasma que van a migrar al núcleo y van a iniciar la transcripción de genes para la síntesis de citocinas y de quimioquinas. ¿Cuáles son esas citoquinas? La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 8, que se llama CXL8, y la interleuquina 12. Todas estas son citoquinas proinflamatorias, muy poderosas, ¿sí? Que tienen efecto local y efecto sistémico, ya lo vamos a ver a los efectos sistémicos, ¿sí? Y que cumplen funciones tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adaptativa, que lo ejerce la interleuquina 12, ¿sí? La interleuquina 12, que es secretada por los macrófagos, que va a activar a las células NK, y las células NK van a sintetizar interferón gamma, que es lo que hemos visto recién, y se desarrolla todo lo que es célula
de la respuesta inmune específica. La interleuquina 8 es una quimiosina, un factor quimiotáctico, va a atraer neutrófilos, es quimiotáctica por excelencia de neutrófilos, pero también va a atraer a otras células al sitio de la lesión. ¿Qué hace el TNF-alfa? Va a inducir cambios en los capilares, en las células endoteliales. Activa el endotelio vascular. Aumenta la permeabilidad vascular, por lo tanto va a aumentar la entrada de proteínas como IgG, complemento y células a los tejidos. ¿Sí? Y aumenta también otros líquidos que pasan a los tejidos. El factor de necrosis tumoral también estimula la producción de oxidantes, ya vamos a ver, y actúa sobre el cerebro dentro de los efectos sistémicos para producir fiebre. La interleuquina 1 tiene efectos semejantes al factor de necrosis tumoral, muy semejantes, también activa el endotelio vascular, aumenta la capacidad de adhesión de los neutrófilos, el TNF también, aumenta la capacidad de adhesión de los neutrófilos para que los neutrófilos que están en la sangre puedan llegar a los tejidos lesionados. Y son responsables también de la aparición del edema. Aumento todo exactamente muy parecido y también actúa sobre el hipotálamo para producir fiebre y actúa sobre el hígado para la producción de la interleuquina 6. La interleuquina 6 que tiene un papel muy importante en la inducción de las proteínas de fase aguda por los hepatocitos. Entonces veamos qué pasa con la interleuquina 6. Acá tenemos que la interleuquina 1 estimula la interleuquina 6 para que sintetice las proteínas de fase aguda que la sintetiza el hígado. ¿Cuáles son la interleuquina 6? Acá les he puesto, induce la síntesis de proteínas de fase aguda por el hígado que van a actuar como opsonina y como activadores del complemento. Las proteínas de fase aguda que induce la interleuquina 6 para que sintetice el hígado son la proteína C reactiva y la lectina de unión amanosa. Ambas también van a ser activadoras del complemento. Bueno, estos son los efectos sistémicos, que les he dicho recién, que tiene la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF-alfa, y esta citoquina, que tiene este nombre en inglés, Key-Mobility Growth Box Protein 1. Esta citocina está muy implicada en la pérdida del apetito y por lo tanto en la pérdida de peso de los animales, ¿sí? Que va a actuar sobre el hipotálamo, ¿sí? Entonces, estas citoquinas van a actuar sobre el hipotálamo y van a producir fiebre, anorexia, somnolencia, depresión, actúan sobre el hígado, ¿sí? Incremento de síntesis de proteínas de fase aguda, ¿sí? Ya hemos hablado recién, y van a actuar también sobre la médula ósea. ¿Sí? El TNA-alfa, especialmente el TNA-alfa, actúa sobre los macrófagos que van a sintetizar todos estos factores estimulantes de colonia, factores estimulantes de macrófagos, factores estimulantes de granulocitos y factores estimulantes de granulocitos macrófagos, que son factores que van a migrar a la médula ósea porque tienen efectos de hormonas, son citocinas que tienen efectos alejados del lugar de donde se los produce, van a ir a la médula ósea y en la médula ósea van a incrementar la producción de los leucocitos
o a partir de las stem cells. Por eso, cuando hay una reacción inflamatoria, se produce un aumento de neutrófilos, se produce lo que se llama una neutrofilia. Cuando ustedes hacen la fórmula leucocitaria, van a observar que los neutrófilos están muy aumentados. Se debe al efecto de estos factores estimulantes de colonia que los sintetizan los macrófagos inducidos por el TNF-alfa, que van a migrar o van a ejercer su efecto alejado del lugar donde se los produce sobre la médula ósea. Bien. Bueno, entonces, todos estos efectos, bueno, acá tenemos, es lo mismo de recién, son las 3 interleuquinas que son tan importantes en una respuesta inmunoinflamatoria, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos son los efectos sistémicos que les hablaba recién. Actúan sobre el hígado, inducen la síntesis de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, la proteína ligadora de manosa, que van a cumplir la activación de complemento y la oxidatización. Van a migrar hacia la médula ósea y van a producir neutrofilia, y de última la neutrofilia es para que realicen la función de fagocitosis. Sobre el hipotálamo aumenta la temperatura, actúan sobre ácidos grasos y sobre el músculo, porque necesitan producir energía a partir de estos, para aumentar la temperatura, para que tengan fiebre. Esto también es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la replicación, al aumentar la temperatura corporal, se disminuye o no es beneficiosa para que se repliquen los patógenos. Y también facilita las células dendríticas, que también van a actuar, que son mediadoras. Las células dendríticas participan tanto de la respuesta inmunológica como de la respuesta adaptativa, y son las que van a fagocitar ese patógeno y van a realizar la presentación antigénica de este patógeno en los órganos linfáticos secundarios para iniciar la respuesta inmune adaptativa. Las células dendríticas son el nexo entre la respuesta inmunológica y la respuesta adaptativa. Bueno, acá tenemos un animalito que ha sufrido una invasión microbiana. Se estimulan los macrófagos y se van a producir estas citoquinas, que ya hemos hablado recién, y por eso los síntomas clínicos que va a tener este perrito va a ser la pérdida del apetito, va a tener fiebre, va a tener depresión, va a tener neutrofilia y, por supuesto, las proteínas de reacción de la fase amplia. Bueno, entonces pasamos ya a la última parte. Entonces vamos a ver ahora estas células, estos fagocitos que están circulando en la sangre, cómo hacen para llegar a los sitios de la lesión. ¿Sí? Los primeros que acuden al sitio de la lesión son los neutrófilos, que van a infiltrar los tejidos en las etapas iniciales de la reacción inflamatoria. Entonces, ¿cómo hacen estos neutrófilos para salir de los vasos sanguíneos capilares? Recuerden que estos son células endoteliales, para salir de las células endoteliales y llegar al sitio de lesión donde están el patógeno. Entonces, esto es el tejido, acá está el patógeno, este es el estímulo inflamatorio, acá tenemos el flujo sanguíneo, tenemos la sangre, y tenemos el flujo que va para allá, y las células, no solo los neutrófilos, sino todas las células que están en la sangre. Entonces, están rodando, se llama el rolling, ¿sí? El rolling de las células. En un primer momento van a participar las selectinas,
es un rolling de una unión muy débil, se pegan y se separan, por el flujo sanguíneo, se pegan y se separan, y después vienen las integrinas que van a ser una unión estable al endotelio, y después viene la diapéresis, el pasaje de las células a los tejidos, y comienza la primera etapa de la fagocitosis, que es la quimiotaxis. Bueno, todo esto lo pasamos a ver con más detalle en la próxima diapositiva. Entonces, tenemos que las citoquinas, que ya hemos hablado recién, que las libera el macrófago, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, van a inducir en las células endoteliales, esta es la célula endotelial, todo esto es la sangre, ahí tenemos el flujo sanguíneo, y esto es el tejido inflamado, ¿sí? Acá tenemos la inflamación o la lesión tisular. Entonces, estas citoquinas van a inducir la expresión de selectinas en el endotelio, ¿sí? Se expresan en las células endoteliales. Estas selectinas, los ligandos de estas selectinas, están son glúcidos, están en la superficie de los neutrófilos, ¿sí? Entonces, los neutrófilos se pegan, pero siguen rodando, se pegan y se despegan, porque hace una unión de baja afinidad. ¿Bien? Posteriormente, se van a expresar las integrinas en los neutrófilos. La integrina que se expresa en los neutrófilos se llama LAF. LAF quiere decir antígeno 1 asociado a la función del leucocito. Es esta integrina que se va a expresar, en la superficie del neutrófilo, y el ligando de esta integrina es una molécula de adhesión que se llama ICAM-1. ICAM significa molécula de adhesión intercelular 1. El ligando de la integrina es el ICAM-1. Esta unión entre el LAF y el ICAM es una unión de alta afinidad. ¿Qué hace? Hace que el neutrófilo se detenga, que no siga rodando. Se detiene en su rotación, es una unión de muy alta afinidad. Y después se va a unir a las paredes endoteliales y va a extravasarse por diapéresis. Ahora bien, hay quimiosinas o citocinas quimiotácticas que se van a sintetizar y que van a regular la migración de la sangre a los tejidos de los neutrófilos. El TNF y la interleuquina 1 también inducen que el macrófago sintetice interleuquina 8. Hemos dicho que esta interleuquina 8, que hemos dicho recién, que es quimiotáctica de los neutrófilos. Esta interleuquina se va a unir al receptor de interleuquina que está en la superficie de los neutrófilos, ¿sí? Entonces se une la integrina con su receptor y se une la quimiosina con su receptor. Entonces tenemos que los neutrófilos que están en la sangre, por estímulo de sustancias vasoactivas y de las citocinas, las células endoteliales van a aumentar la expresión de selectinas, se va a producir la vasodilatación, hay menor velocidad de flujo sanguíneo,
llaman uniones por caderina. Esto se llama transmigración paracelular, o sea, entre las células endoteliales. Significa que hay una ruptura transitoria irreversible de las proteínas de unión que mantienen unidas a las células endoteliales. Se rompen las caderinas, pasa por diapéresis el neutrófilo y después se vuelve a restablecer la unión. Entonces, llegamos acá a que se liberan muchas quimiosinas y también se liberan del neutrófilo las coragenasas y las elastasas. Recuerden que ya los neutrófilos están en el tejido, necesitan romper el tejido conectivo para que para migrar por un gradiente de concentración que hacen las quimiosinas y poder llegar hasta el sitio de donde está la bacteria, hasta el sitio de la lesión. Entonces, esta quimiotaxis es el primer paso del proceso de la fagocitosis, ¿sí? La fagocitosis que tiene el primer paso, la quimiotaxis, que hemos explicado recién, el reconocimiento o adherencia es lo mismo, después viene la ingestión, ya vamos a hablar con la formación de fagosoma y de fagolisosoma, la destrucción y después la excreción de los productos degradados. Entonces, tenemos acá el neutrófilo, ya ha llegado al lugar de la lesión donde está el patógeno, se dirigen hacia donde está el patógeno por quimiotaxis, se dirigen por un gradiente de concentración de sustancias quimiotácticas que ya hemos nombrado muchas, el C3A, el C5A, los leucotrienos, el PAF, todas esas son sustancias quimiotácticas que van a llevar a los neutrófilos hacia el lugar donde está el patógeno. ¿Bien? Después viene la parte del reconocimiento o adherencia, ¿sí? Se refiere a la unión ya del patógeno con el fagocito. Ya saben que esta unión se realiza a través de los receptores endocíticos que tienen los macrófagos y también a través de los receptores de alta afinidad para las moléculas que actúan como opsonina. Recuerden que la IgG, el C3D, la proteína C reactiva, son opsoninas. Se van a pegar al patógeno y al pegarse al patógeno hacen más apetitosa, se podría decir, estimulan la fagocitosis por parte de los neutrófilos. Después viene la ingestión. La ingestión cuando ya el patógeno, opsonizado o no, ya unido a los receptores, va a emitir pseudópodos. Estos son los pseudópodos. Es la membrana plasmática que se redistribuye y extiende prolongaciones alrededor del microorganismo y luego se cierra, ¿sí? Se forma entonces esta vesícula intracelular que se llama fagosoma, ¿sí? La bacteria ingerida formándose el fagosoma. Después a este fagosoma se le unen los lisosomas. Los fagosomas se fusionan con los fagosomas y originan el fagolisosoma, donde la bacteria va a ser sometida a la acción de mecanismos microbicidas dependientes e independientes del oxígeno. Las enzimas lo digieren y los productos de degradación son liberados al medio y después son depurados por el organismo. Bueno, acá no les he leído los componentes de las bacterias o las opsoninas depositadas sobre los patógenos, son reconocidos por receptores expresados por los macrófagos, promueve la fagocitosis, ¿sí? Y la activación de este neutrófilo va a inducir una enzima que se llama NAT-fosfatooxidasa, que la vamos a ver ahora mismo. Bueno, esto es, es
una fotografía electrónica, donde acá tenemos las bacterias, es un Streptococcus agalactiae, estas son las bacterias, y este es el citoplasma que emite pseudópodos para englobar a la bacteria para tratar de destruirla. Bueno, entonces, la actividad microbicida, esta es actividad microbicida de los neutrófilos y de los macrófagos. Van a ser mecanismos que son dependientes del oxígeno, que va a llevar a lo que se llama el estallido respiratorio. Este estallido respiratorio, donde tanto los neutrófilos como los macrófagos van a convertir el oxígeno molecular en lo que se llama intermediarios reactivos del oxígeno. Estas sustancias son muy reactivas, son muy tóxicas, para tratar de eliminar al patógeno que está adentro, ¿sí? Y también tienen mecanismos independientes del oxígeno, que es la liberación de todas esas enzimas líticas y péptidos antimicrobianos que ya hemos hablado en la clase, de la cual ustedes tienen también que repasar para esta clase de respuesta inmunológica, que es lo que hacen cada una de estas enzimas. Entonces, pasamos a lo que es exactamente al estallido respiratorio, o sea que vamos a ver esta parte que está recuadrada con roja. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Los intermediarios reactivos del oxígeno, que son estos que están acá, el anión superóxido, el agua oxigenada y estos hipoclorito que está acá, se generan por la activación de una enzima o de un sistema de oxidasa que se llama NAD-fosfato oxidasa. La NAD-fosfato oxidasa es una enzima que está compuesta de subunidades, ¿sí? Que están separadas cuando el macrófago no está activado, o sea, cuando el macrófago está en reposo, esta enzima está separada, ¿sí? Pero cuando el macrófago se activa, estas enzimas se van a activar en la membrana, ¿sí? Se van a ensamblar, se activan y se ensamblan en la membrana del fago lisosoma, como estamos hablando ya cuando ya está ingerido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer qué es lo que va a catalizar esta enzima? ¿Sí? Esta enzima va a reducir el oxígeno molecular y lo va a transformar en anión por ¿sí? Esto se llama nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, ¿sí? Y va a liberar la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Esta es la forma reducida, ¿sí? Entonces, todo esto lo explicamos en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos la NAD-fosfato oxidasa, que se ha activado, se ha ensamblado, está en la membrana, y que va a catalizar la reacción entre el oxígeno molecular y el NAD-fosfato reducido como cofactor, y va a formar el anión superóxido más NAD-fosfato y 2 hidrógenos, ¿sí? Lo reduce. Después actúa la superóxido dismutasa, que está en el neutrófilo, que va a formar con estos componentes agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y después actúa la mieloperoxidasa, que va a usar o va a catalizar la reacción del agua oxigenada con los iones haluro para formar agua y formar estos componentes halogenados, ¿sí? Que el más importante es el hipoclorito, que ustedes conocen, o la bandina. Es un compuesto
peroxidasa, pero los polimorfos no tienen peroxidasa. Entonces, cuando se forma la peroxidasa, si bien es cierto, se forman los compuestos halogenados, esta peroxidasa que se forma destruye al mismo el neutrófilo, ¿sí? Por eso decimos que los neutrófilos tienen capacidad para fagocitar una sola vez y después mueren y forman lo que se conoce como pus, ¿sí? Los macrófagos y los polimorfos nucleares tienen mieloperoxidasa. Y los macrófagos, además, tienen este sistema de la óxido nítrico sintasa inducible, que ya la vemos ahora mismo. Ahí después lo buscan, ahí les dejo el número de la diapositiva, ¿sí? Esta es la actividad microbicida de los macrófagos, que va a formar los intermediarios reactivos del nitrógeno, y el más importante que se forma es el óxido nítrico. El óxido nítrico, que es un gas. Entonces, se activa, hemos dicho, la óxido nítrico sintasa inducible, que es esta que está acá. Esta enzima va a cataliza la conversión de arginina en citrulina más óxido nítrico. Acá está. La arginina, en presencia de la enzima, va a formar citrulina y óxido nítrico. Este óxido nítrico es un gas. Entonces va a difundir dentro del fagolisosoma, se va a combinar con el anión superóxido y va a formar estos que se llaman peroxinitritos, que son muy, pero muy reactivos, son mucho más reactivos que el hipoclorito, ¿sí? Forman los peroxinitritos para tratar de eliminar a esas bacterias que no han podido ser eliminadas por el estallido respiratorio. Bueno, por último, después de que se ha eliminado el patógeno, viene la etapa de la remodelación tisular, ¿sí? Hay dos tipos de macrófagos, ¿sí? Hay macrófagos que se llaman M1, ¿sí? Que son los macrófagos de los cuales hemos hablado recién, son los proinflamatorios, los que actúan en la respuesta inflamatoria, y tenemos los macrófagos M2, que van a actuar en la reparación del tejido, en la cicatrización. ¿No han visto que ustedes cuando se inflama se forma curva y después ya los días el tejido se restituye? Bueno, eso es porque han actuado estos macrófagos que se llaman macrófagos M2, muy importantes en la reparación o remodelación tisular. Entonces, ¿qué es lo que hace el macrófago M2? ¿Sí? Primero, que va a inhibir a la elastasa. O sea que la elastasa, que es una enzima que está en los gránulos de los neutrófilos y que producía la ruptura, ¿se acuerdan?, del tejido para que pueda llegar tanto los polimorfos y después llegan también más macrófagos al lugar de la lesión. Secreta esto que se llama Transforming Growth Factor beta, que es una citoquina reguladora. ¿Y cuál es la acción de este? Es inhibir la secreción del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, inhibe, ¿cómo lo va a inhibir al TNF-alfa? Porque secuestra fragmentos del receptor que utiliza para actuar, el TNF-alfa. Activa también los fibroblastos, factores, elimina o sintetiza factores de crecimiento para
secretar colágeno, el colágeno que va a participar en el remodelado de esa zona que ha sido lesionada. Y también va a secretar factores angiogénicos. A esto se refiere que secreta citoquinas que van a promover el crecimiento de los vasos sanguíneos en ese tejido, porque a través de los vasos sanguíneos llegan los nutrientes hacia los tejidos. Si no hay vasos sanguíneos, si no hay angiogénesis, ese tejido jamás va a poder reparar. Bueno, y por último les voy a dejar, recuerden cuando hemos visto la prueba del anillo en la clase de interacción antígeno-anticuerpo en la secundaria, que está muy lindo. Acá está esta foto que está en el pizarro, que me olvidé de pasarle ese día, en la figura 22.5, y ahí está la prueba de la leche y todo lo que yo les había dicho. Y esta que está es la prueba para el bisón, en la enfermedad leutiana del bisón, que corresponde a la figura 23.10. Lo ven cuando vean la parte, todo esto de interacción antígeno-anticuerpo, revisan esa y por supuesto leen toda la parte que está muy interesante para que ustedes tengan otro concepto y puedan aclarar mejor su cosa. Bueno, con esto terminamos la clase, dejo de compartir y vuelvo a la clase vuelvo a la clase. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Lo quieren repasar? ¿Tienen algo para comentar? ¿Alguna duda? ¿Han entendido todo lo que les he dicho? Por supuesto lo repasan. Yo les he dejado, a ver, bien, yo les he hecho así en forma fraccionada esta vez, para que vean paso por paso lo que es la respuesta inflamatoria. Por eso me he detenido más para hacerlo más didáctico, y porque todo lo otro ya se venía dando, todo lo que es el reconocimiento, todo lo que eran citoquinas, todo lo que era receptor. Bueno, si no tienen otra cosa para decirme, lo único que les voy a decir, ya vamos a poner en el campus lo que tienen que estudiar, los temas teóricos y los temas prácticos para el 9 y para el 12. Del parcial, José, la verdad que sí, del parcial ya vamos a ver, ayer han avisado que la facultad va a sacar resoluciones con respecto a las evaluaciones, así que todavía estamos en el compás de espera para ver qué es. Sí, son muchas las materias, quieren tomar exámenes por vía virtual, pero han dicho las autoridades que primero esperemos a que saquen las resoluciones, y en las resoluciones ya van a estar todo bien detallado cómo se van a realizar las evaluaciones. Mientras tanto, vamos a hacer estas evaluaciones de la parte práctica, donde ustedes tienen obligación, sí, tienen que aprobar, tienen que estudiar y tienen que aprobar estos pequeños interrogatorios, y que a nosotros nos va a venir muy bien para ver cuál es el nivel que tienen ustedes, y sobre todo para medirnos a nosotros, si nosotros hemos transmitido bien, si hemos transmitido bien todo. La evaluación, sí es escrito, lo vamos a hacer. Las evaluaciones lamentablemente van a ser a través del campus, ya todo eso ya tenemos que poner de cabeza a ver, ya más o menos tenemos una idea. Por supuesto que es escrito, por supuesto, no hay otra forma de hacerlo, y sí va a ir con nota. Por eso les digo que lo tienen que aprobar, ¿sí? Tienen que aprobar estos pequeños interrogatorios
que se van a hacer, y esta vez vamos a agrupar, ¿sí? El 1 y el 2 por un lado, y el 3 y el 4 el día 2. Bueno, cualquier información vamos a estar, le vamos a poner en el campus, ¿sí? Profe, y sí, porque ustedes van a ser veterinarios. Es importante eso, y no es, no les pido muchos detalles, tienen que saber lo grueso. Después, si ustedes el día de mañana se dedican a la investigación y hacen investigaciones, bienvenidos, porque son campos que están pocos investigados, ¿sí? Sería bueno que en el futuro hagan investigación sobre esto. Bueno, en caso de desaprobar, tiene, sí, posiblemente sí vamos a hacer alguna recuperación, por eso tienen que aprobarlo, ¿sí? De todos modos, no, desaprobar, no van a poder desaprobar todos los prácticos, ¿sí? Seguramente podrán desaprobar 2 prácticos, ¿sí? No más de 2 prácticos podrán desaprobar, y tendrán que recuperar los prácticos desaprobados, recuperar y aprobarlos, ¿sí? Y hasta ahí ya vamos a ver qué es lo que pasa con el parcial. Sí, yo voy a subir los temas para el día 9 y para el día 12. Los temas para que ustedes con tiempo lo estudien y se puedan ordenar, ¿sí? Y no sé cómo va a ser, si será múltiple opción, hay para ver verdadero o falso, hay para poner flechita. Es un mundo. Para nosotros es un mundo. Todo esto de la tecnología es un mundo. Lo que les quiero decir es que yo no hago preguntas capciosas. Todo lo que voy a tomar o todo lo que vamos a tomar se lo ha dictado acá a través del campo virtual, ¿sí? Lo que sí quisiera y que necesito es que ustedes estudien, nada más que eso, es solamente eso. Y es un poco también para medirnos a nosotros cómo vamos, la parte didáctica nuestra, ¿sí? Si llega a ustedes, si ustedes la comprenden, porque nosotros puede ser que estemos convencidas que estamos muy bien y resulta que no es así. Entonces, para medirnos a nosotros también. Bueno, listo. Si no tienen nada más, nos despedimos. En el campo, este fin de semana, ya lo vamos a colgar en el campo para que ustedes tengan durante la semana para continuar. El martes vamos a continuar con el último práctico, el práctico número 4, y podría ser, sí, las consultas, sí, por supuesto, de cualquier consulta, por supuesto, después del práctico, después de la clase del viernes, podemos hacer las consultas, ¿sí? Sí, antes del viernes, por supuesto. O el martes, después del práctico, el que quiera quedarse, o el viernes, después de la clase teórica, el que quiera quedarse, lo vemos. No hay ningún problema por eso. Anotan las dudas, tienen que ser dudas de cosas que ustedes han estudiado, por supuesto, ¿sí? No es para repetir todo el tema, eso es lo que les quiero decir. Estudien el tema, anoten las preguntas y vamos, por supuesto, vamos a tratar de sacar todas las preguntas. Recuerden que en cada diapositiva yo les pongo el número de figura para que ustedes, tanto del ABA como del Quizar, para que ustedes puedan ir al libro y leer de ahí. Bueno, chicos, con esto terminamos. Ya pueden abandonar la sala.